Soy Alejandro Sainz Zamora, doctor en educación, con formación básica en sociología de la educación. Dentro del desarrollo profesional de mi carrera, digamos, pues he tenido la oportunidad de vincular desde hace aproximadamente 34 años la docencia con la investigación. Y bueno, desde la formación académica en la licenciatura, que fue en Sociología de la Educación, pues percibí, digamos, de manera clara la vinculación estrecha que existe entre las ciencias sociales y las humanidades, particularmente en la educación, que es como un puente importante entre estos dos ámbitos de las ciencias. Realmente fueron por tres factores. El primero fue una invitación expresa del coordinador de los doctorados internacionales. Yo daba clases pues, desde 2004 en las diferentes maestrías en educación que imparte la UNITER. Y cuando se presenta esta oportunidad, pues obviamente la acepté como un reto y como una gran oportunidad de poder contribuir a la difusión y conocimiento, en este caso de las humanidades, particularmente del campo de la educación. El segundo factor pues, fue justamente la afinidad entre las maestrías en educación con las humanidades. Pero bueno, en el caso del doctorado, además de ser un puente comunicante, abre un espectro muy grande, ¿no? Porque da posibilidad a que otras disciplinas, tanto científicas como académicas, se puedan ligar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Y el tercer factor, posiblemente el más relevante para mí, pues es, como decía hace un momento, contribuir a la difusión, formación de profesionistas en el campo de las humanidades, porque desde mi punto de vista las humanidades como que se les ha visto generalmente como un añadido, en este caso a las ciencias sociales, y no es así. Desde mi punto de vista las humanidades son o debiesen ser un eje transversal en todas las ciencias, no solo en las sociales. Entonces básicamente esos serían como los tres principales motivos que me condujeron a participar en esta experiencia educativa. Bueno, han ido variando con el tiempo. Yo tuve la fortuna de empezar a hacer investigación educativa prácticamente desde fines de mi carrera de licenciatura. Pude ingresar a un centro de investigación educativa en la Ciudad de México. También la fortuna de empezar a participar en actividades académicas en la misma licenciatura en Sociología de la Educación. Y las primeras líneas de investigación que empecé a cultivar fueron las de políticas educativas. Es un área que siempre me ha apasionado, políticas educativas en México, y estas muy ligadas a otra línea de investigación que es historia de la educación en México, fundamentalmente en los siglos XIX y XX, y particularmente en educación básica, pero no solamente, ¿no? Otra línea de investigación que fui cultivando posteriormente y que también a la fecha mantengo son lo que se conoce como procesos curriculares, es decir, todas las fases del currículum, digamos, de planes y programas de estudio, desde el diseño, la operación, la evaluación, las reformas que pueda tener un plan y programas de estudio. He tenido la oportunidad de participar y dirigir varios proyectos en materia curricular. Entonces, bueno, es una línea de investigación que sigo cultivando, que me gusta mucho. Y también
un par de líneas que empecé a trabajar hace relativamente pocos años. Es, por un lado, la que tiene que ver con lo que se conoce como culturas del agua. Yo trabajé 30 años en un centro de investigación relacionado con temas del agua, y ahí me tocó pues echar a andar una maestría y un doctorado en ciencias y tecnología del agua, y participar en varios proyectos y congresos, organizar varios congresos internacionales sobre culturas del agua. Y en ese marco también otra línea de investigación es la referida a educación hídrica, que podríamos ubicarla dentro del contexto de la educación ambiental. Que básicamente se deben a estos dos elementos que a lo largo de mi vida profesional he llevado de la mano. Por un lado, la investigación, fundamentalmente investigación educativa, desde hace pues más de 30 años, trabajando en diferentes instancias y modalidades educativas. Trabajé en educación de adultos, en bachilleratos, pero ya en los últimos años me centré y me he estado centrando en la educación superior, particularmente en los posgrados, y de la mano la parte de la docencia. También desde fines de los años 70 empecé a participar en actividades académicas, y eso también me ha llevado a fungir como tutor de tesis en maestría y doctorado, que es una forma como de ir compartiendo parte de las experiencias que uno va teniendo a lo largo de su propia carrera. En realidad imparto dos asignaturas en el doctorado en humanidades, una muy interesante que es historia y cultura. La historia, o la historiografía para ser más precisos, es una disciplina científica que tradicionalmente ha formado parte de las humanidades, y la cultura como uno de los principales campos de estudio de las humanidades, de las ciencias sociales. Entonces, en esa asignatura en particular, trato de no hacer un repaso, ¿no?, del desarrollo histórico de alguna cultura en particular, sino más bien de contribuir a la formación de los futuros investigadores, los doctorantes en actividades de investigación. En ese sentido, la parte de la historiografía la centro mucho en teorías que tienen que ver con esa disciplina y con métodos, técnicas, modelos de investigación en historiografía. Eso es un poco la contribución de la asignatura. Y en el campo de la cultura, bueno, sensibilizar a los estudiantes de que la cultura es posiblemente uno de los temas históricos de la humanidad. Es un tema recurrente en todo tipo de sociedad, y particularmente en América Latina se tiene una experiencia y una tradición muy importante en estudios culturales. Entonces ahí también hacemos un repaso de los principales representantes de los estudios culturales en América Latina y las contribuciones que han hecho al respecto. Eso también con la idea de que el estudiante pueda tomar ideas de posibles temas de investigación. La segunda o la otra asignatura se llama Educación, Sociedad y Economía. Bueno, aquí tiene un anclaje muy directo con el énfasis del doctorado en educación. En esta asignatura de Educación, Sociedad y Economía se aborda, digamos, las aportaciones de las ciencias de la educación, donde la sociología, por ejemplo, y la economía contribuyen o han contribuido grandemente en el conocimiento del fenómeno educativo, con aportaciones no solo en investigación aplicada, sino con formulación de teorías, de métodos, de técnicas.
Y además, o como actividad que va aparejada a estas actividades académicas, lo que comentaba, tener la oportunidad de dirigir tesis de estudiantes en estas líneas de investigación, o tratando de que se vinculen a estas líneas de investigación. Como comentaba, es un campo formativo fundamental, que si bien en México existen relativamente pocos doctorados en humanidades, alrededor de unos 10, 15 máximo en todo el país, es insuficiente la oferta educativa para esta área de conocimiento tan importante. Entonces, por un lado, esa posibilidad, digamos, de que un estudiante entre al campo de las humanidades después de egresar como doctor o doctora, pueda incorporarse al mercado de trabajo, al mercado laboral, en los campos de la investigación, de la docencia, de la recreación, porque muchas de las disciplinas de las humanidades pues tienen que ver con el arte, ¿no? Entonces también es un campo muy interesante para un estudiante de doctorado, aquellos que se mueven en el campo más de las artes, que puedan hacer esa vinculación. Por otro lado, actualmente existe la posibilidad de que por fin, digamos, el Estado mexicano incorpore dentro de sus políticas de Estado la parte de las humanidades. Y lo quiero resaltar porque hace menos de 3 meses ingresó a las cámaras para su revisión una iniciativa de la ley de humanidades, aparece en primer lugar, humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Nuestra actual ley pues es la ley de ciencia y tecnología en singular, ahora se pluraliza con este enfoque de darle integralidad a todas las disciplinas y pues muy importante que las humanidades se incorporen formalmente a esta ley, la cual pretende que primero que se incorpore dentro de las políticas culturales, políticas de Estado, y que se refleje en los ámbitos académicos de investigación, es decir, que se formen investigadores, profesionales en humanidades, esos puentes con otras ramas del conocimiento, porque como les comentaba, desde mi punto de vista, las humanidades son un eje transversal que atraviesa a todas las disciplinas del conocimiento humano, justamente por su visión humana. Es la parte que le da ese toque humanista, por muy fría que pudiera ser una disciplina o parecer una disciplina, por ejemplo, como las matemáticas o la física, el ingrediente humano, porque es finalmente el que le da vida a todas esas áreas del conocimiento, pues tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar en la formación integral de las personas. Varias. La primera, y tal como lo establece el perfil de egreso del doctorado, pues es formar investigadores con una sólida formación teórica y metodológica. Entonces, bueno, una habilidad, una competencia más bien, que es integrada porque incluye otro tipo de competencias, es la investigación. También, por la propia dinámica del doctorado, permitiría algún tipo de desarrollo de competencias en el campo de la docencia, en el campo de la educación misma, de la investigación educativa. El plan de estudios del doctorado en humanidades de la UNINTER pues es flexible, es integral, digamos. Es decir, dentro de su plan de estudios tiene toda una parte de formación
y otra tanta en materia de investigación educativa, básicamente. Entonces eso permite tener una visión más integrada del asunto, ir contando con herramientas metodológicas para hacer investigación, esa distancia. Entonces, bueno, eso también es muy atractivo para muchos estudiantes o para muchas personas. Eso no los limita para que continúen con sus labores profesionales. Perfectamente pueden ir combinando su actividad laboral con la profesional. Permite también pues, un intercambio con sus colegas, digamos, con los demás estudiantes, por ser una metodología interactiva, es decir, en tiempo real, donde yo escucho a mis demás compañeros, además de escuchar al profesor. Adicionalmente tengo como estudiante un portal donde puedo establecer comunicación con mis compañeros, puedo consultar fuentes bibliográficas y cada año la posibilidad de participar en un coloquio internacional aquí en la UNINTER, donde también es una muy buena oportunidad de que como estudiante yo pueda conocer directamente a mis compañeros, a mis maestros y exponer, ¿no?, mi protocolo, mis avances de tesis y naturalmente cuando sea el momento llevar a cabo mi examen de grado. Es un programa serio, sustentado por una institución muy seria, muy responsable. En ese sentido, tengan la seguridad de que van a contar con una planta docente pues de muy buen nivel, experimentada, con experiencia en la docencia, en la investigación, y eso lo enriquece mucho, ¿verdad? Por el hecho de haber tenido contacto con la investigación, eso potencializa mucho lo que académicamente un estudiante pueda desarrollar. Entonces, la flexibilidad, los otros elementos que les comenté, las facilidades, digamos, son clases viernes y sábados, entonces tengo tiempo para dedicarme a mis otras actividades sin olvidar pues, de las tareas propias del doctorado. Que no se equivocaron de terreno, que están en un campo muy, muy importante, que lo valoren, que valoren esa gran posibilidad que tienen de contribuir al campo de las humanidades, en particular al campo de la educación, que a los que ya son estudiantes, pues que traten de avanzar en paralelo con sus protocolos primero y después ya con propiamente sus investigaciones, que no la dejen al final. Ahí lo ideal para mí es que sea un trabajo en paralelo para que en tiempo y forma ustedes puedan egresar y obtener su grado. Para los interesados, bueno, todas estas bondades, todas esas oportunidades, pues aprovechenlas. Es un momento adecuado para hacerlo.